Miércoles 22 de enero y aquí estamos para dar nuevamente la opinión de los hechos más importantes del día. Oiga, como siempre, contando aquí, hablando, opinando sobre la tragicomedia que vivimos en Colombia. Tragicomedia. Viene de la mezcla entre tragedia y comedia. Tragedia por lo que pasa en el Catatumbo y tragedia por el presidente que tenemos, pero a la vez comedia por la misma razón. No por lo del Catatumbo, sino por el presidente que tenemos. Vamos a ver qué tenemos para hoy, señores, pero háganme el favor. Lo primero con lo que quiero abrir el día de hoy, que me parece además de suma importancia, es el siguiente titular. Régimen de Venezuela publicó fotos de Diosdado Cabello recibiendo a desplazados del Catatumbo en la frontera. Esto pues es el límite que nos faltaba. Les voy a compartir pantalla porque no hay quienes digan, no faltan los que dicen que aquí nos estamos inventando las cosas. Oiga, así como los que se pasan por mis directos del otro programa que tengo de opinión, no de opinión, sino en el que enseñamos inglés desde mi academia de inglés y se pasan a decirme fascista, profesor esto, profesor lo otro. Los mismos que hablan de respetar la diferencia de opinión, de respetar las libertades. Oiga, no saben diferenciar entre el canal de opinión política y el canal de mi ejercicio profesional en el que me gano la vida a través de la educación. Pero ustedes sigan yendo, no dejen de hacerlo, porque cada que van, lo que hacen es moverme el directo, así como me mueven cuando me empiezan a insultar. Eso sí, si por el otro que es un espacio educativo, me empiezan a insultar con palabras ya demasiado elevadas, pues me toca hacer lo que le hice a uno que tal vez esté por aquí hoy, que fue bloquearlo. Porque es que si no les da la cabeza para entender la diferencia entre un canal y el otro, pues apague y vámonos. En el otro canal hago cosas medianamente serias, en este no, en este yo vengo a divertirme con dos cosas, con lo que pasa en el país, que es toda una contradicción cuando comparamos el discurso de Petro versus lo que hace en ejercicio, y con los comentarios de los que no tienen cómo contrariar lo que uno aquí dice y entonces resuelven insultarme o mandarme a enseñar inglés como si lo único que yo hiciera en la vida es enseñar inglés. Pues no es lo único que hago, pero sí es lo que llevo más tiempo haciendo, ya 16 años así enseñando inglés. Hágame el favor, ¿cómo pasa el tiempo? Así que bueno, ya llegaron, por cierto, los señores que denuncian los directos porque según ellos compartimos información sexual y los señores que vienen aquí a mandarme a hacer otras cosas. Oiga, no han podido resolver sus vidas y quieren resolverme la vida a mí. Así como Petro no ha podido resolver el mierdero que tiene en Colombia y quiere resolverle la vida a Estados Unidos. Si han visto cómo está Petro encima de Trump, ofendido porque no lo invitaron a la posesión. Si es que a la posesión de Trump solamente va gente importante, pero es que a quién se le iba a pasar por la cabeza que Trump iba a ser invitado, perdón. Ahora sí, muy bien, miren, régimen de Venezuela publicó fotos de Diosdado Cabello recibiendo a desplazados del Catatumbo en la frontera. En las imágenes se ve el número 2 del régimen con familias y niños colombianos. ¿Qué hacía Diosdado Cabello en Colombia? Primera pregunta. ¿Qué hace Diosdado Cabello en Colombia? La misma pregunta. Cuando además tiene orden de captura por Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno colombiano no ha hecho lo que le corresponde? Ah, porque Petro está muy ocupado en Haití, ¿verdad? Oiga, el mismo presidente que criticaba a Duque porque Duque, en medio del mierdero que se vivía en Colombia durante su mandato, estaba más preocupado por opinar sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. El mismo presidente que para entonces era senador. Es que si el senador Gustavo
estuviera hoy vigente en el Congreso, estaría muy enojado con el presidente Petro. Eso lo sabemos. Recuerden que este es el programa de opinión Hernán Opina, en donde simplemente hablamos de los acontecimientos más importantes del día. Si les gusta lo que aquí se hace, el estilo, el formato, pues denle suscribirse, denle seguir a la cuenta y compártanlo para que lleguemos a más personas, porque aquí la información que se comparte, pues por lo menos viene de lugares confiables. Se confirma que sí haya sucedido, por mucho que a las bodegas les hubiera encantado que no sucediera. Vuelvo y les hago la pregunta, ¿ustedes se agarrarán ahí por el chat con los señores que vienen a defender a los dictadores? ¿Qué hace Diosdado Cabello en Colombia? El régimen de Venezuela ha difundido imágenes del dirigente Diosdado Cabello, quien se encuentra en el municipio fronterizo Jesús María Semprún, en el estado de Zulia, recibiendo a personas desplazadas del Catatumbo colombiano. La crisis humanitaria en la región ha sido desencadenada por los violentos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, que hasta el momento han dejado más de 100 muertos y alrededor de 36.000 desplazados. Cabello, considerado el número 2 del régimen chavista, supervisa personalmente la recepción de los refugiados, que han cruzado hacia territorio venezolano en busca de seguridad. En las fotografías divulgadas se ve a los desplazados descendiendo de un helicóptero y a Cabello interactuando con las familias afectadas, muchas de las cuales han huido de sus hogares debido a la intensidad de los enfrentamientos armados en la región fronteriza. Ahí les dejo esa imagen, como siempre los izquierdópatas rodeándose de niños, de bebés, de pobres, para querer parecer como las hermanitas de la caridad. Cuando por el otro lado están decretando guerra, están dividiendo a las sociedades y están mandando a que corra sangre. Ahí lo tienen ustedes, lo están viendo en pantalla. Los que no, los que están en TikTok, se pueden pasar para YouTube, @HernánOpina, también para Facebook o para Twitter, @HernánOpina, en donde pueden ver que no me estoy inventando las cosas. Pero es que en el gobierno de Petro no hay necesidad de inventarse las cosas. Petro se encarga de que todos los días tengamos material suficiente. ¿Quién iba a pensar que Petro hoy iba a pasar la noche en Haití, por ejemplo? O iba a visitar Haití, porque ahora dirán que él regresó al país, entonces que yo desinformé. No, yo no estoy informando que Petro pasa la noche en Haití. Estoy aclarando que considero, porque estuvo todo el día en Haití, que se quedó en Haití y regresa mañana. Pero lo importante no es dónde pase la noche, lo importante es quién iba a pensar que Petro, en medio de los ríos de sangre que están corriendo en el Catatumbo, iba a estar hoy en Haití y no en Colombia. La presencia de Cabello en Jesús María Semprún busca proyectar el supuesto compromiso del gobierno de Nicolás Maduro en la atención a esta emergencia humanitaria. Sin embargo, esta situación también resalta las complejidades de la crisis binacional, en la que el territorio venezolano estaría siendo utilizado por quienes han sembrado terror en el Catatumbo. Según informes preliminares, muchas de las personas desplazadas han denunciado haber sufrido violencia, despojo de sus pertenencias y amenazas de parte de los actores armados que disputan el control del Catatumbo, una región clave para el narcotráfico y otras actividades ilegales. La frontera se encuentra bajo alta tensión y los flujos migratorios hacia Venezuela continúan aumentando. ¿Quién iba a pensar que en pleno gobierno de Gustavo Petro y una semana después de la posesión del dictador Nicolás Maduro íbamos a tener flujos de migración colombiana hacia Venezuela? Calculen cómo está la situación en el Catatumbo, que la gente prefiere cruzar la frontera hacia Venezuela.
para salir mañana la prensa venezolana a decir que la situación en Venezuela está tan buena que los colombianos están migrando hacia su territorio. Aquí todo está organizado, todo está milimétricamente calculado, todo. Que no quede la menor duda. Oiga, como dicen los mamertos, estas sí se las voy a copiar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que todo está milimétricamente calculado. Abro comillas. Estamos activados con más de 680 combatientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil, policías y bomberos garantizando la paz y la democracia en esta región estratégica, dijo Cabello a un medio local. ¿Sí ven? ¿Sí ven para dónde va el agua al molino? De acuerdo con versiones publicadas por medios oficialistas, el operativo incluye la instalación de un corredor humanitario como parte de la Operación Mercurio, centrada en brindar ayuda humanitaria a los desplazados colombianos que han huido del conflicto armado desde su país hacia territorio venezolano en los últimos días. Yo les prometo que no había leído esta nota antes de decir lo que dije hace 2 minutos. Ahora el mensaje, la narrativa que van a empezar a reproducir en medios venezolanos es que la situación en Venezuela está tan bien que los colombianos se están pasando para allá y en Colombia está tan mal que se voltearon los papeles. Diosdado Cabello también manifestó, es una operación real. De esto puede dar fe la comunidad y pobladores de la zona. Atendemos a los desplazados colombianos que han venido huyendo de la muerte con asistencia médica, los trasladamos a los hospitales o a casa de algún familiar por su seguridad y bienestar. Ahora resultaron unos angelitos los señores dictadores de Venezuela. Por su parte, el Ministerio de Defensa colombiano confirmó la recuperación de 38 cadáveres en el Catatumbo. Abro comillas. En el Catatumbo, Policía de Colombia y Ejército avanzan en la recuperación y entrega digna de cuerpos. No, pues gracias, hombre. De los 38 inspeccionados, Cúcuta, 31 cuerpos, 24 entregados, 7 pendientes. Sardinata, 3 cuerpos, todos entregados. Ocaña, 4 cuerpos, 3 entregados, 1 pendiente, firmante proveniente de Teorama, indicó el ministro a través de su cuenta en X. Y así es como además también se construye toda una teoría de negacionismo. Las cifras oficiales nos muestran que más de 80 cadáveres, más de 80 muertos tenemos hasta el momento en este conflicto, y los señores del gobierno nacional están en plan negacionista diciendo que son apenas 30. Estos son los mismos que critican el negacionismo del otro lado. Es que sí ven que son un chiste mal contado. Sí ven que desde el principio hasta el final no pueden tener absolutamente nada de coherencia. No es que aquí se las tengamos montadas, pobrecitos, pobrecitas. No, esa no es la realidad. Son un chiste mal contado desde el principio. Vamos a mirar qué nos dice el canciller Murillo. Vamos a mirar, vamos a escuchar al canciller. Y cuando el presidente se refiere a asuntos de soberanía, se refiere precisamente a eso. Tenemos que tener el control pleno de esa área del país, además por ser una zona fronteriza. Adicionalmente, hemos estado poniendo su pregunta a nivel regional y ambos gobiernos han coordinado, obviamente, para garantizar la tranquilidad de lado y lado de la frontera, que es uno de nuestros propósitos en el marco del interés nacional, la tranquilidad de las poblaciones que viven allí. En ese sentido, hemos estado a través de canales diplomáticos en interacción y manifestando, obviamente, al Estado venezolano que es supremamente definitivo que se eviten los pasos, si existen, de los integrantes del ELN por la frontera. Hay una serie de pasos ilegales y
y también que de ninguna manera sería conveniente cerrar puentes, etcétera. Necesitamos el control del paso de los integrantes de este grupo y que puedan hacerse las operaciones del caso que permitan garantizar el hecho de que no usan al territorio de ese país como plataforma para moverse y poder generar situaciones tan desafiantes como la que tenemos hoy y que estamos enfrentando en el Catatumbo. Muy bien, esto es lo que tenemos por ahora. Esas son las declaraciones del señor Murillo. Recuerden que Murillo ya renunció. Oiga, ha pasado tanto esta semana en materia de violencia y de guerra que no hemos podido hablar de los ministros que renuncian y de los ministros entrantes. Claro que ayer sí hablamos un poco acerca de Laura Sarabia, la nueva canciller, porque pues no podíamos dejar pasar semejante papayazo. Cuando decían que el gobierno de Gustavo Petro sí iba a nombrar a los embajadores y a los cargos en su gabinete que tuvieran méritos, y llega Laura Sarabia a la Cancillería con cero experiencia. Recordemos por aquí, es que aquí no podemos hablar de las cosas si no tenemos las pruebas. Recordemos a David Racero. David Racero nos decía antes, Petro Gustavo tendría mejor manejo de las relaciones internacionales. Yo no puedo terminar de leer eso sin reírme. Yo sé que la risa es lo que calienta. Caliéntense, no importa. Y se lo resumo así. Esto decía David Racero, como están viendo en pantalla. Lo decía David Racero. El que tiene doble rasero, entre otras cosas. Se lo resumo así. Petro hubiese designado de canciller a Sandra Borda, experta en relaciones internacionales y política exterior. Esto lo dijo Racero cuando en 2018 perdieron las elecciones con Iván Duque. Punto seguido. Duque designó a Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, y a Claudia Blum, expertos en politiquería. ¿Entienden la diferencia? Sí, entendemos la diferencia. Petro no designó a una experta en relaciones internacionales, David. Designó nada más y nada menos en primera instancia, o bueno, en segunda instancia, porque esta es la tercera, a Gilberto Murillo, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo que usted ayudó a quemar en campaña. La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo que usted dijo que era corrupta por lo que pasó hace unos años cuando era funcionario regional. Esa fórmula que usted denunció y dijo que no podía ejercer cargos públicos porque estaba inhabilitado. Y Petro los hizo ahogar tragándose ese sapo. Y ahora no solamente sale Murillo, ese que usted denunció porque estaba inhabilitado, y llega Laura Sarabia, una niña, como le dicen algunos, niña para ser canciller, sin experiencia, sin formación en relaciones exteriores, en diplomacia, a fungir como canciller. Entonces, no, claro que sí entendemos la diferencia, porque Carlos Holmes Trujillo podía hacer lo que fuera, pero experiencia sí tenía. Y lo mismo Claudia Blum. A mí no me van a poner a Laura Sarabia, que es una ciudadana que lo único que le tiene son secretos al presidente, pero que no ha hecho mérito alguno para ocupar cualquiera de los cargos que está ocupando, al nivel de Carlos Holmes Trujillo, con todo y las diferencias que yo tenía con él, y de Claudia Blum. Pues eso solamente ocurre y se cree posible en cabezas de aquellos que defienden lo indefendible. Buenas noches, Ada Álvarez, como siempre, aquí. Nos dice Germán Casallas, nótese la forma como escribe Trump, como dicen otros. Trump, para los que no están viendo, Germán Casallas escribe T-R-O-M. Este es uno de los que está defendiendo a Petro y atacando a Trump. Entonces nos dice, todo lo contrario, mi amigo. Trump, siendo un delincuente, supongo que quería decir sigue siendo.
violador y corrupto. No sé cuáles son las pruebas que tiene el señor para decir que Trump es violador. O sea, yo le paso que diga que es delincuente por los juicios que todos conocemos y le paso que diga que es corrupto también por los procesos que todos conocemos. Hasta ahí se lo paso. Pero ¿cuáles son las pruebas de que Trump es violador? Esta es la calaña de gente que sigue al presidente Petro. Gente de una calaña, de la peor calaña en materia política. Seguramente son grandes seres humanos. Yo no tengo nada en contra de ellos como personas, ni más faltaba, pero de la peor calaña política, que van por ahí vociferando cosas que no pueden probar. Vaya que alguien estuviera diciendo que Petro es violador y ya tendría la fiscalía encima, como la tienen los valientes que están borrando grafitis en Colombia, que ya los mandó a perfilar y los mandó a perseguir en el país de las libertades de Gustavo Petro. Libertades con V, porque no son libertades con B. Y luego dice, violador y corrupto, únicamente pueden ir gente como él sin tilde. O sea, él refiriéndose al artículo y no al pronombre, por esa razón la cabal. Uribe no estuvo allá, hay que aclararlo, estuvo Miguel Uribe, pero no Uribe Álvaro. Y el tinterillo cumpliendo requisiampones. No solamente no pone tildes, sino que además pone mal las comas, no utiliza bien las mayúsculas y se inventa palabras como requisiampones. Y está poniendo en la misma bolsa está diciendo que Uribe y la cabal, como la llama con C minúscula, tal vez quería decir cábala, los pone en la misma bolsa con alguien que acaba de decir violador. O sea, esta es la gente que sigue a Petro. Gente de la peor calaña política. Por eso tenemos el lumpen que tenemos hoy gobernando a Colombia. O sea, pasamos de unos funcionarios, sí, algunos de ellos muy corruptos y por fortuna muchos están pagando todo lo que se robaron de gobiernos anteriores, a unos funcionarios que no tienen formación, que no tienen experiencia, que no tienen aptitud y que además desconocen cómo funciona el Estado. Estado con E mayúscula, aunque Petro lo ponga con E minúscula siempre. Y así estamos. Así poco a poco, modificando un poco la máxima de Francia Márquez, no hasta que la dignidad se hizo costumbre, sino hasta que la hipocresía se hizo costumbre. Poco a poco ahí vamos, nadando en sangre como los señores del Catatumbo, con toda mi solidaridad. Muy bien, recuerden, hoy es miércoles 22 de enero. Estamos en nuestro programa número 26. Programa número 26 de este año. Todos los días opinando sobre las noticias del día, no las de ayer, ni las de antier, ni las de la semana pasada, ni las de hace 14 años, como el señor ministro de Salud, el señor Jaramillo, que sigue hablando de lo que pasaba hace 14 años con el sistema de salud colombiano. No, de lo que pasa hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, del presunto desacato del ministro Jaramillo a lo que le ordenó ayer la justicia. De eso vamos hablando. Mientras los que tienen el poder en Colombia se siguen rotando los mismos con las mismas. Oiga, los mismos con las mismas. En el gobierno de Petro no hay cambio. Hay pocas caras nuevas. Y cuando vamos allá y revisamos y escarbamos, nos damos cuenta que las caras nuevas vienen recomendadas, como pasa con Irene Vélez, la que dijo que había que decrecer. Y vamos y escarbamos y nos damos cuenta que el poder es del papá. Por allá en un cargo del Ejecutivo, en un alto cargo del Ejecutivo, perdón, llegó una señora, creo que se llama Magda. Tal vez al señor Ariel Ávila le suene. Creo que se llama Magda.
está ya en un alto cargo del Ejecutivo y cuando escarbamos nos damos cuenta que es la esposa del senador Ariel Ávila. Y así mismo podemos seguir moviéndonos. Por allá en la dirección de una de las instituciones más importantes del Ejecutivo, había una niñita. Pues por niñita le digo con todo el cariño que le puedo tener a las personas jóvenes. De apellido Sarabia, que inclusive es acusada de haber mandado a chuzar a su sirvienta, como la llaman entre ellos. Y cuando escarbamos, nos damos cuenta que viene de trabajar en la UTL de Armando Benedetti. Entonces nos hacen creer que esas caras son nuevas, pero mentiras, tal vez sean nuevas para nosotros, pero no son nuevas entre ellos. Los mismos con las mismas. El señor Guanumen metió a media familia a trabajar en el gobierno. Y cuando escarbamos, nos damos cuenta que el señor Guanumen fue al que se le corrió la línea de ética en campaña y toda esa guerra sucia que vimos, quemaban a Fico, quemaban a Rodolfo, quemaban a Fajardo, quemaban a Murillo y después lo nombraron canciller y embajador, quemaron a Alejandro Gaviria y después lo nombraron ministro de Educación y hoy lo tienen lapidado, lo metieron en una licuadora. Después lo sacan, lo vuelven y lo arman y después vuelven y lo lapidan. Y así hasta que la hipocresía se hizo costumbre. Simple, sencillo. Pero sigamos por aquí. Miren, tenemos actualizaciones porque no todo puede ser catatumbo. Vamos a hablar también del caso de corrupción más grande de la última década. El peor caso de corrupción que hemos tenido en los últimos años en Colombia. A David le digo saludos, estoy con mi primo viéndolo desde España, muy bien. Saludos para David y para Kerry Caberga con B grande, no con B pequeña, para que no me vengan aquí a acusar. A Kerry Caberga, bienvenidos, muchas gracias, saludos y gracias por trasnochar conmigo, porque yo estoy también aquí muy cerca de España. Sandra Ortiz, señores, hay actualizaciones. Álvarez Libre, señor, buenas noches, ¿cómo estamos? Sandra Ortiz, oiga, hay actualizaciones. Hace petición a presidente Petro para que sea garante, para que sepa la verdad en el escándalo de la unidad de gestión del riesgo. La que se fue para la cárcel jurando que era inocente. Y es que así terminan todos. Recordemos el caso de las marionetas. Un señor por ahí que ya también o lo suicidaron o se suicidó, de apellido Castaño, Mario Castaño. Hasta último momento dijo que era inocente. Venga, eso que lo hagan los bandidos. A los bandidos se les perdona. Pero gente que en campaña se pone corbata y se va recorriéndose las calles del país, jugando a ser impolutos y jugando a ser ejemplos de moral, para que después salgan y queden allá como unos mentirosos. Todavía no se ha aclarado, señores, el caso de Iván Name. Y no podemos olvidar, está muy enredado. Y no podemos olvidar el discurso grandilocuente que se dio, en el que inclusive incluyó un registro muy masónico para los que conocen el registro masónico, dándoselas de hombre bueno y de buenas costumbres. Y esperemos que la justicia falle a su favor y que todo esto sea una persecución en su contra. Porque si nos salen con que el señor Iván Name es culpable, ahí sí, apague y vámonos, señores. No puede ser que haya utilizado el micrófono del Congreso para echarse un discurso como el que se echó, en el que le hablaba muy duro a las personas del Congreso, jurando y rejurando que era inocente, para que después las instituciones nos vayan a salir con que el señor es culpable. Esa sí sería la tragedia más grande que podríamos vivir en la política en los próximos, en el pasado reciente, perdón. Tengámoslo ahí.
Tengámoslo ahí porque está pendiente y está muy enredado. Pero mucho es mucho. Y volvamos con Sandra Ortiz, la que dijo hasta última hora que era inocente y ahora le está pidiendo a Petro que sea garante para que pueda saber la verdad del escándalo de la UNG RD. Hernán, ¿tú sí crees que ese señor no sabía lo que estaba tramando la guerrilla? ¿Será que sí sabía en compañía de Maduro? Ada, yo la verdad, esa es una pregunta que no puedo responder, pero lo que sí sabemos, Ada, es que si no sabía, la defensora del pueblo se lo advirtió desde noviembre y él hizo caso omiso. Y está bien que la ley colombiana sea laxa y que la ley colombiana permita que pasen una cantidad de cosas. Pero ojo, el poder constituyente lo tenemos nosotros con nuestro voto. Y de nosotros depende si vamos a permitir que este lumpen, porque no son otra cosa, este lumpen que hoy nos gobierna, nos siga gobernando. De nosotros depende. A estos señores hay que hacerles pagar por todo lo que han hecho en las urnas. Hay que hacerles pagar que hayan corrido la línea de ética en campaña. Todo el país conoció la campaña sucia que hicieron, pero ¿cómo no iban a ganar? Pero ¿cómo no iban a ganar con semejante campaña tan sucia que hicieron? No dejaron uno vivo. No dejaron uno vivo, señores. Y tan fue campaña sucia que a muchos de los que borraron en campaña después los vincularon al gobierno. Pero ¿cómo es posible que en julio, en junio, julio, mayo, estos señores estén muy ocupaditos borrando de la competencia a personas como Alejandro Gaviria y como el señor Murillo para después en agosto meterlos a los dos en el gobierno? Pero venga, no se necesita ser politólogos para entender la doble moral que hay en esa jugada. Pero ¿cómo así que en mayo el señor Murillo está inhabilitado porque fue corrupto en el pasado para ejercer cargos públicos como vicepresidente de Sergio Fajardo y en agosto ya está habilitado para ser embajador de Estados Unidos en el gobierno de Petro? ¿Qué cambió entre mayo y agosto? ¿Qué cambió entre mayo y agosto para que Alejandro Gaviria fuera la peor escoria que le podía pasar a Colombia y en agosto fuera el ministro de Educación? El primer ministro, nada más y nada menos que de Educación de Gustavo Petro. ¿Qué cambió entre mayo y agosto? ¿Qué cambió entre 2020 y 2022 para que Roy Barreras fuera el peor corrupto que hay en la historia de Colombia, que se robó a Caprecón según los que hoy lo defienden? Y luego en 2022 fuera senador del pacto histórico, senador del gobierno y posteriormente embajador de Colombia en el Reino Unido. Y esta es mejor. ¿Qué cambió en los últimos 10 años en Colombia para que una de las personas más perseguidas por ellos, el señor Armando Benedetti, hoy sea el más protegido? Y hay algunos que, ante lo que estamos diciendo aquí, en vez de decirnos qué cambió, dicen que vienen a reírse aquí. No, los que nos estamos riendo con la forma de gobernar de estos personajes somos nosotros. Pero si es que los resultados hablan solos, la gente está nadando en sangre en el Catatumbo. ¿Qué es lo que van a defender ahí, señores? ¿Qué es lo que van a defender? La Corte ayer le decretó desacato y le dio una orden clara, puntual, exacta al ministro Jaramillo. Y vienen a decir que son ellos los que se ríen. Petro lleva 2 días diciendo que la paz fracasó en Colombia, no por culpa de Petro, sino por culpa de la nación. Pero ya por lo menos logramos que dijera que la paz sí fracasó. Y hay unos personajes que en vez de decirnos qué cambió, vienen y dicen que se van a reír un poco aquí con este directo. Ah, hicieron acuerdos políticos. Esa es la otra. O sea, en un año, Roy Barreras era el bandido que tenía que estar en la cárcel. Hay audios, hay trinos, hay videos de los que hoy lo protegen denunciándolo y pidiendo cárcel para Roy Barreras por el escándalo de Caprecón.
y nos vienen a decir que años más tarde, sin que Roy Barreras pagara por una sola de sus acusaciones, hizo unos acuerdos para volverse uno de los favoritos del gobierno de Petro. Oiga, ¿y estos son los mismos que critican al uribismo? ¿Qué cambió en Colombia para que Olmedo López hiciera campaña con Gustavo Petro, en donde Petro invitaba a votar por Olmedo y Olmedo por Petro, agregando que había que votar por la lista de los decentes porque Olmedo estaba mamado de los corruptos? Y hoy Olmedo López es uno de los corruptos más grandes en la historia reciente de Colombia. Y vienen y nos dicen que es que hicieron unos acuerdos políticos. Y el que nos dice que hicieron unos acuerdos políticos es el mismo que estaba diciendo que venía aquí a reírse un poquito con las cosas que yo decía. Y yo sé que la risa es lo que calienta, perdónenme, no puedo evitarlo. Mi mamá me critica porque dice que yo nunca me río. Hay que invitar a mi mamá que me vea hablando de política, porque es que con estos payasos es imposible no reírse. Entonces, la conclusión es que el problema no es lo que pasaba en Colombia. El problema no es que antes se nadara en sangre como se nada en sangre hoy. El problema no es que antes se robaran los recursos de la CPS como se los roban hoy, las CPS que están invertidas por el gobierno de Petro, sino que el problema es que antes no eran ellos los que lo hacían. Y la conclusión es, esta es la conclusión, miren, es una tesis de doctorado. Así es la política. Eso me recuerda al señor Aurelio Suárez cuando en Blue Radio dice, es la economía, estúpido. Hágame el favor, volvamos a cosas serias. No, perdón, ¿verdad que con este gobierno es imposible volver a cosas serias? Y si no, miren, Sandra Ortiz hace petición a presidente Petro para que sea garante, para que sepa la verdad en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La exconsejera presidencial para las regiones aseguró que su vida corre peligro en medio de este proceso penal. La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, le envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro para que se sepa toda la verdad frente a los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Abro comillas. Presidente, le pido que sea garante para que se sepa la verdad del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, cierro comillas, aseguró Ortiz en entrevista con Noticias Caracol. La exfuncionaria, quien se encuentra en una reclusión militar desde el pasado 20 de diciembre por orden de una jueza de control de garantías, manifestó que su vida corre peligro, corre riesgo por cuenta de este proceso penal. ¿Alguna vez ustedes han visto lo que es una guarnición militar? ¿Corre peligro en una guarnición militar? ¿Corre peligro? Entonces, ahora la defensa de los hipócritas que hoy defienden esto y antes atacaban lo mismo pero con otros apellidos, dicen, te recuerdo, pongamos así tono satírico, te recuerdo, Olmedo está siendo juzgado y Abudinen salió absuelta. No, a mí no me recuerden nada, eso yo lo sé. Pero es que aquí los únicos que juzgan son unos señores que se ponen toga y que son los avalados según el derecho positivo y la Constitución para emitir los juicios. Por mucho que la opinión pública así no conozcan las reservas del sumario de cada caso, quiera judicializar a las personas y quiera exigir que se respete el derecho a la presunción de inocencia solo de quienes les conviene, pues eso es trabajo de los jueces. Entonces a mí no me recuerde nada porque a mí solamente me gusta el derecho positivo. Yo de abogado solo tengo un tío, pero me gusta el derecho positivo. Entonces, claro, yo soy pro instituciones y le creo a las instituciones. Luego aquí el problema, oiga bien, óigase bien.
El problema no es que Abudinen esté libre y Olmedo esté siendo juzgado. Perdón, el problema es que Abudinen está libre y Olmedo está siendo juzgado y no que en el caso de Abudinen se hayan perdido 70.000 millones y en este gobierno, como son caballeros, lo triplicaron. 200.000 millones. Ellos que dijeron, no, pues es que en el gobierno pasado se robaron 70.000 millones y ni hablar de lo que está pasando en el SENA. Quedémonos con lo que está pasando en la unidad de gestión. Entonces ellos dijeron, en el gobierno anterior se robaron 70.000 millones, la inflación fue esta y multipliquémoslo por esto y nos da 200.000, robémonos 200.000. Y aquí hay algunos que siguen diciendo que es que Olmedo está siendo procesado y Abudinen está libre. No, yo les recuerdo a los señores que dicen eso, que hay un señor Emilio Tapia que está preso por el caso de las TIC. Y hay un señor Emilio Tapia que ya devolvió mucho de esos dineros que se había robado. Así como Olmedo también va a devolver una parte. Entonces, lo primero es que es falso pensar que la justicia no hizo nada frente al caso de Mintic. Es falso. La justicia actuó. Y no actuó tal vez. Aquí también los que estamos de este lado quisiéramos que la justicia fuera más rápido con este caso de la unidad de gestión del riesgo y quisiéramos que fuera más rápido con el caso del confeso Nicolás Petro. Pero nos toca esperar a ver qué dice la justicia. Pero es que así es la justicia. Así es la justicia. ¿Qué podemos hacer? Si no nos gusta, pues ahí sí, como dice la señora Francia Márquez, de malas. De malas, porque es la justicia. Ya no es la economía, estúpidos, sino es la justicia, estúpidos. Los abogados tienen una frasecita que, entre otras cosas, calienta, que reza algo así como dura lex sed lex, que a nuestro idioma traduce algo así como la ley es dura, pero es la ley. Criticaban la fiscalía de bolsillo de antes y aplauden la fiscalía de bolsillo de ahora. Y esos son los que posan de coherentes. Ahí sí podríamos decir que estamos totalmente de acuerdo con lo que decía alguien por ahí. Es la política, estúpidos. Y esto de es la política, estúpidos, simplemente son frases célebres. Yo no le estoy diciendo estúpido a nadie. Yo tengo de todo menos irrespetuoso. Pero venga, en medio de todo lo serio que pasa en política, pues hay que ponerle un poquito de humor, porque o si no, ustedes se imaginan. Entonces aquí tenemos así una señora que siempre juró ser inocente como Sandra Ortiz, ahora desde una guarnición militar le pide al presidente que por favor la proteja y por favor la respalde, porque es que las cosas están muy difíciles y porque es que ella está en peligro. Así de simple. Viajemos ahora hacia el presidente Gustavo Petro, que no sabemos en qué rincón del mundo se encuentra. Quisiéramos que fuera en Colombia, ¿cierto? No sabemos. No quieren venezolanos. Tal vez esté en Haití todavía. Vamos a ver qué dice Gustavo Petro por aquí. Esto que dice o decía. Denme un segundo. Estamos en vivo. Recuerden, canal de opinión. Opinión, no información. Hay algunos que como no encuentran cómo controvertir lo que aquí decimos, me atacan y me dicen que desinformo. Claro, pero es que si yo no soy un canal de información, amigos. En el colegio le enseñaron a uno la diferencia entre informar y opinar. Si hay personas que quedaron con ese vacío, hay dos hipótesis. La primera es que pasaron por el colegio calentando puesto, o la segunda es que tuvieron un profesor activista de FECODE. Vamos ahora sí con lo que dice Petro. No quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos. Pues dejémoslos un rato solos, a ver cómo les va. Porque yo creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros
y que quienes nos echan se van a quedar solos, y entre más solos, más pobres, más decadentes, entre más solo pensando que son la raza superior, se van a volver más nazis. Y va a ocurrir lo que ocurrió en la historia de los nazis. Va a aparecer una humanidad. En aquel entonces, en el 36, en el 45, esa humanidad comenzó con el mismo pueblo europeo. Soviéticos, comunistas, socialistas, cristianos, republicanos, demócratas, gente que no le cabía la indignidad en el corazón de ver llevar a los campos de concentración a la humanidad misma, a matarla a la humanidad misma. Se paró y por millones murieron, pero por millones acompañados de ejércitos rojos y blancos y negros, de muchachos campesinos de Ohio, de los campos de Wisconsin, de Texas, de los Estados Unidos, fueron a morir también por la libertad, y allá están enterrados cuando derrotaron al ejército nazi, al ejército de la esclavitud. No quiero. Este también fue formado por un profesor de FECODE, claramente. De hecho, tiene muchos amigos de FECODE. Entiéndase bien, profesor de FECODE, no del magisterio, porque el magisterio no es FECODE. Hay pocos que no están de acuerdo con FECODE, pero no todos son FECODE. No sé si me entendieron ese trabalenguas. Así como el trabalenguas que acaba de decir al que sí escuchan. O sea, prefieren escuchar a un tipo que les miente, que dijo, prometió, juró que en noviembre de 2022 el ELN ya no iba a existir, mientras dicen por otro lado que cualquiera que use Semana como medio de información, en efecto no informa. Pues por supuesto, yo estoy opinando. Pero además, yo les digo a cualquiera de los que me esté viendo, lo reto a demostrar que cualquiera de los datos en los que yo me baso para decir lo que opino o para opinar es falso. Llevo retando a las personas a esto desde hace 12 años y hasta ahora nunca me han hecho retractar, porque no han podido. No han podido porque yo trato en lo posible. Lo primero es que no censuro ningún medio. Aquí leemos a Cambio, le escuchamos a María Jimena Duzán. Oiga, somos tan parados que hasta a veces vemos a RTBC porque es que hay que escucharlos a todos. Aquí no podemos aplicar esa máxima progresista que dicen ser ateos, critican la Biblia y nunca han leído la Biblia. O censuran autores. Recuerdo alguna vez cuando me decían que Kaiser, el chileno, ellos no lo leían porque no le aportaba nada a su conocimiento. No, es que si uno va a criticar, pues lo mínimo que uno tiene que hacer es informarse de lo que va a criticar. Porque o si no, entonces termina como Petro, con pura verborrea. Que eso sí, la hace sonar bonita, la hace sonar creíble, aplicando los principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels. Por eso es que él todos los días, hay dos palabras que Petro tiene que pronunciar todos los días, varias veces al día. Uribe y nazis. Uribe, nazis. Uribe, nazis. Porque tiene que perfilar un enemigo único para que todos los que no piensen como él se perfilen contra el enemigo único. O sea, al lado del enemigo único, baja el discurso, como lo decía Joseph Goebbels, al menor esfuerzo mental posible. Reducirlo al menor esfuerzo mental posible para que cualquier persona con cualquier bagaje mínimo o superior lo entienda. Se agitan las masas, se agita la emoción y después vemos cómo los que antes criticaban hoy aplauden lo mismo que antes criticaban. Y esa es la estrategia de comunicación de Petro, pero también es la estrategia del populismo de derecha, porque es que al lado y lado pasa exactamente lo mismo. Entonces, fanáticos son aquellos
que no están en la capacidad de reconocer eso y salen a decir, para defender lo indefendible, salen a decir que es la política, estúpidos. Y vienen y me acusan a mí de defender el castrochavismo cuando nunca en la vida he pronunciado la palabra castrochavismo, porque eso en ciencia política no existe. Simple. Entonces, a mí no me pueden cobrar cosas que yo no he dicho y cosas que yo no he hecho. A mí cóbreme lo que yo he dicho y lo que yo he hecho. Y por ahí nos vamos entendiendo. Porque aquí por lo menos, sí, somos antipetro hasta el tuétano. Cuando yo me di cuenta que Colombia iba a empezar a apestar, iba a empezar a oler a cañería, o sea, a Petro, empaqué mis maletas y me fui. ¿Por qué? Porque tenía el derecho de hacerlo gracias a que tenía doble nacionalidad. Tengo doble nacionalidad. Entonces yo dije, por aquí no va a ser, es momento de salir antes de que las cosas empeoren. Claro, cuando yo salí el país no estaba bañado en sangre como está hoy. Cuando yo salí en el Catatumbo no estaban nadando en sangre como están hoy. Me cuentan por ahí que se resbalan. No porque esté lloviendo, sino porque hay mucha sangre en las calles. Razón tenía, estuvo buena mi lectura. Al menos para mí, que es lo que importa, que yo haya tomado una decisión buena según la decisión que tomé en el momento. Yo me devuelvo y digo, no me arrepiento de la decisión que tomé. Simple. Simple. Sencillo. Entonces, bueno, volvamos aquí. Otro de los principios de Joseph Goebbels es, en palabras de hoy y en palabras simples, la instalación de cortinas de humo. Si hay una noticia que nos puede hacer daño a nosotros como movimiento políticos, ergo pacto histórico, tenemos que poner otra noticia encima de esa para desviar la atención y para que todo el mundo se concentre en algo diferente. Mientras el Catatumbo está nadando en sangre, Petro sigue hablando de Donald Trump. Entonces vamos a hacer otro ejercicio todavía más interesante. Vamos a hacer otro ejercicio más interesante. Vamos a ir al Twitter de Gustavo Petro y vamos a hacer el ejercicio que hemos hecho en repetidas ocasiones en este programa. Recuerden, este es el programa de opinión de Hernán Opina. No soy Ospina, soy Opina. Mi apellido es Tena, como el de los pañales, Tena, pero no tengo nada que ver con Tena. Si tuviera algo que ver con esa marca, pues seguramente no estaría aquí hablándoles de lo que les estoy hablando. Para que quede claro. Entonces, este es el programa de Hernán Opina y si les gusta el estilo y les gusta lo que aquí estamos diciendo, bienvenidos los nuevos seguidores para que hagamos una comunidad cada vez más grande. Entonces, hoy están confirmados en el mundo los nexos de la izquierda con el narcotráfico. Pero además, el gobierno de Petro nos ha enseñado o nos ha recordado, porque esto ya lo había enseñado Samuel Moreno, por ejemplo, en su momento. El gobierno de Petro nos ha enseñado que la corrupción, anteriormente nos hacían creer que la corrupción solo se daba en la derecha y había personajes que compraban esas narrativas y esa retórica. Pero no, la corrupción no discrimina ideologías, se da a la izquierda y se da a la derecha. Y el narcotráfico tampoco, se da a la izquierda y se da a la derecha. Es simple, simple. Es que aquí no defendemos ni a la izquierda ni a la derecha. Luego, el que se ubica a la derecha, si es político, seguramente como Roy Barreras va saltando y se va trepando en el palo que más le dé sombra. Si no es político como yo, que ni soy político ni soy periodista, y mi trabajo no depende de lo que aquí diga, pues yo tengo claro que soy de derecha porque converjo con las ideologías de derecha, los valores de la familia, el conservadurismo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso soy de derecha. Luego, no estoy aquí para defender a ningún apellido y mucho menos políticos.
A ningún político. No estoy aquí para defenderlos, señores. En ese sentido, estamos como la vivienda en el lugar equivocado. Y hablar mierda, eso sí que me gusta, como pueden verlo. Oiga, todos los días, 2 horas, de lunes a viernes, 2 horas. Y fuera de eso, subo como 5 o 6 videos diarios, porque así como a Petro, me encanta la verborrea. Pero pues es que nada tiene de malo. O sea, la verborrea que yo hablo a muchos les incomoda, pero la que habla Petro la aplauden, así la que hable Petro sea mentiras, mentiras probadas, entre otras cosas. Lo ha desmentido Colombia Check, lo ha desmentido Twitter, lo ha desmentido La Silla Vacía, y de hecho salen sus ministros y salen sus funcionarios a desmentirlo. A mí hasta ahora todavía, por fortuna, no he cometido esos errores, porque eso sí les digo, con la inteligencia artificial y con la tecnología como está, es muy fácil hoy caer en una noticia falsa. Entonces, primer trino de Gustavo Petro hace 2 minutos. 2 minutos. Así nos han recibido en Jukmel, la ciudad donde llegó Bolívar y Miranda para recibir el apoyo para la libertad de América del Sur. No hablo de Catatumbo. Segundo trino de Gustavo Petro. Vamos a hacer 20. ¿Listo? ¿Les parece? Hacemos 20. Muy bien, ¿les parece? Segundo, hoy es fundamental la ayuda solidaria y libre de los pueblos latinoamericanos y el Caribe. Así me recibe Haití, donde nació la libertad de América y de Colombia. Seguramente en algún momento se cruzarán por ahí psicólogos y sería muy interesante que algún psicólogo le cuente a las personas cuáles son los indicios que una personalidad podría mostrar cuando siempre habla en primera persona. Siempre. Así siempre trabaja en equipo. Porque si de algo estamos seguros es que Gustavo Petro no llegó solo a Haití. Pero claro, así lo recibió Haití. Solo a él. Pero todos sabemos que él no llegó solo. Tercer trino. 14 miembros de Frente 33 se sometieron al gobierno de Colombia en el Catatumbo. Quiero que el pueblo de Catatumbo reflexione sobre los últimos hechos. Mientras exista una economía ilícita, habrá muerte. Es la hora, con ayuda del gobierno, de realizar un gran proceso de sustitución de esa economía ilícita por economías legales. En los decretos de conmoción interior se mostrará un cambio eficaz. Ya vemos para dónde se va perfilando el decreto. Voy a abrir aquí un bloc de notas. Llevamos 3 trinos y de momento 1 sobre el Catatumbo. Vamos con el siguiente. Anoche capturamos 1.4 toneladas de cocaína en el Pacífico Sur. Llevamos 24 horas, 9,9 toneladas de cocaína incautada. Muy bien. Para eso lo eligieron, señor. Es parte de su trabajo. Yo no puedo pretender que cada que yo haga algo bien y que cada que yo cumpla con las funciones de mi cargo, mi jefe venga y me aplauda. Luego aquí sí hay unos personajes que vienen y le aplauden todo y están en todo su derecho. No olvidar que nosotros, los que votamos, somos los jefes de los políticos. Así que cada quien decide qué aplaude. Yo no estoy para aplaudir ni a este ni a ninguno. Pero muy bien que se incauten toneladas de cocaína. Luego, este dato no se puede relativizar como se relativiza, el dato de la inflación. Hay que revisar qué tanto ha crecido la exportación de cocaína, porque está claro, según cifras, que la incautación ha crecido. Pero si la exportación ha crecido en la misma medida, o peor aún, si la exportación ha crecido más de lo que ha crecido la incautación, pues devuélvame los aplausos, porque eso no sirve. Pero es que es así de sencillo, señores. No se puede relativizar. Dan los datos a medias. O sea, díganos hace unos años, compárelo con el dato que lo quiera comparar. Díganos cuánto se exportaba
Cuéntenos que usted ha disminuido la exportación y que además ha aumentado la incautación. Usted no, su gobierno, su equipo de trabajo. Y entonces se podría decir que el presidente de la República por fin está cumpliendo algunas de las cosas que prometió en campaña. Vamos con el siguiente. Ese era el número 4 y seguimos en 1 del Catatumbo. Siguiente trino. Esta es la versión sobre mi vida de joven en Zipaquirá. Otra vez, mi, yo, mi, yo, mi, yo. Otra vez. Entonces, por aquí me están pidiendo que verifique que soy un humano. Ya TikTok cree que no, TikTok, mírame, parpadeo cada que quiero, con la intensidad que quiera, lo que quiere decir que no soy la inteligencia artificial. Esta es la versión sobre mi vida de joven en Zipaquirá, en el barrio que fundé, Bolívar 83, con una de sus habitantes, en ese tiempo muy joven. Me tomé una foto que los manipuladores de la verdad transformaron en una foto armada. Usted podrá aquí comprobar quién miente. Y le responde la silla vacía. Le responde la inteligencia artificial de Twitter que estos progres pedían un fact checker para Twitter. Entonces, ¿qué hizo Elon Musk? Sí, claro, pide que se os dará. Les dio el fact checker. Entonces, ahora cuando usted en Twitter pone una noticia falsa o una noticia manipulada, entonces viene el fact checker de Twitter y le dice, venga. Un momentico, señor. Las cosas no son como usted dice, papito. Esta es la verdad. Entonces sigue insistiendo Petro con que la foto de la niña que está sosteniendo un fusil es manipulada. Y en efecto es manipulada, pero la que él compartió, el montaje es la de él. Entonces dice aquí, la silla vacía realizó una investigación sobre la foto que Petro presenta como la original, concluyendo que sí fue alterada digitalmente y por tanto no es la original como lo quiere hacer parecer. Y pueden leer un informe técnico, un informe forense que hizo la silla vacía en compañía con otro portal de opinión. Por mucho que Petro nos quiera aplicar el discurso de Joseph Goebbels y reducir el discurso y la narrativa al menor esfuerzo mental para que cualquiera lo pueda entender, pues no. El informe forense está por encima de lo que Petro y cualquiera de sus pandillas, ergo Holman Morris, opinen. Oiga, utilizaron recursos del Estado para ir hasta Zipa a buscar a la mujer, que ya no es una niña, y entrevistarla. Pero no se le ocurrió a Holman Morris y a su equipo pedirle a la señora la foto original. Es que por eso les digo, venga, son un chiste mal contado. Ese era el trino número 5. Y seguimos en 1 sobre el escándalo sobre los ríos de sangre, perdón, en el Catatumbo. Sexto, ¿crees que ser fascista es bueno? Es convertirse en el peor ser de la humanidad, el que está dispuesto a destruirla. Otra vez, 6, 1. Miren que estamos haciendo todo una observación, un análisis, un estalqueo, como lo quieran llamar, a ver qué tiene el presidente Petro para decir sobre el río de sangre que está viviendo el Catatumbo. Otro trino de Petro. La silla vacía publica un mensaje que dice, la única certeza con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es que pateará el orden mundial que ha existido hasta ahora para recuperar la primacía de su país. La relación con Colombia cambiará de eje y nuestro país será un peón en ajedrez contra China. Y muestran un hilo analizando la llegada de Trump a la Casa Blanca. A ese hilo, Gustavo Petro responde, la posición de Colombia es no ser peor que nadie, igual que la de Estados Unidos. Estados Unidos no está jugando a ser el peor. Colombia, sin jugar a ser el peor, está llegando a ser el peor con el menor esfuerzo. Ríos de sangre en el Catatumbo. Llevamos 7 trinos de Gustavo Petro
y de los 7, 1 sobre el Catatumbo. 1, y no precisamente 1 sobre lo que está sucediendo, sino 1 romantizando la economía. Otro trino. La Policía Nacional incauta 8,2 toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura, una de las mayores incautaciones de cocaína en la historia de Colombia. En lo que va el mes, la Policía Nacional ha incautado 24 toneladas. Hace 3 trinos habíamos leído este mismo, porque además el narcisista no solamente siempre habla en primera persona, sino que Gustavo comparte lo que Petro trina. Es decir, Gustavo recomparte lo que dice Petro. Se las pongo más fácil para no enredarlos. Mi cabeza vive enredada y a veces enredo a la gente. Petro comparte lo que Petro comparte. Ese es el nivel de narcisismo del señor que eligieron algunos para que comande el barco. Siguiente trino, vamos en el trino número 9. Este es el 9, ya estamos llegando a la mitad. El país se debilita, el país que se debilita es el país que quiere andar solo. Ha nacido en los tiempos actuales un concepto que tiene que tener vitalidad política. Ya no somos solo naciones, somos humanidad. Esto por un mensaje que le dio ayer una religiosa a Donald Trump, en el que le hacía una reflexión, muy progre la reflexión, y pues obviamente los mamerticos como Petro están de acuerdo con esa reflexión. Pero ¿qué hace Petro opinando de unos consejos que le dan a Donald Trump en una especie de confesión? ¿Qué hace Petro? Si este es el mismo Petro que antes del 10 de enero, cuando se posesionó el dictador Maduro, decía que él no se metía en asuntos internacionales. Aquí me están diciendo, o sea que su información la saca de la silla vacía. Van dos, los que defienden la libertad, ya me han dicho que no puedo mirar ni la silla vacía ni Semana. Menos mal que yo aquí no estoy para que me aprueben lo que hago. A mí me tiene sin cuidado lo que piensan. Yo lo que veo por ahí lo contrasto con la realidad, con el derecho positivo, con las cuentas oficiales de los señores. Y ahora resulta que un análisis forense, análisis de datos forense donde nos mostraron píxel por píxel, no se puede tener en cuenta porque hay unos mamertos de Mamertolandia que creen tener la autoridad, pero además que creen tener las facultades para determinar qué fuentes son viables y cuáles no. O sea, estos son de los mismos creadores que sacan la información del programa de Pablo Iglesias, La Base, y vienen aquí a decir que nosotros no podemos mirar fuentes que ellos mismos han aplaudido. El mismo día, no mentiras, miento, ahí sí estoy diciendo una imprecisión. El día anterior de que la silla vacía publicara y poniera en evidencia a Gustavo Petro, pusiera, perdona, en evidencia, miren, ya se me cruzaron los idiomas, pusiera en evidencia a Gustavo Petro por la mentira que compartió, el día antes publicaron unas estadísticas económicas que le favorecían al gobierno y entonces ese día, estos como este, ténganlo ahí presente, claro que ellos nunca revelan el nombre, Atandi, estos estaban aplaudiendo a la silla vacía, pero al otro día pelearon con la silla vacía. Y así viven. Pero no se me olvida porque lo estoy anotando. Llevamos 9 trinos de Gustavo Petro, 1 sobre el Catatumbo. Número 10. Le solicito a todas las empresas con experiencia en construcción, otra vez, primera persona, le solicito a todas las empresas con experiencia en construcción de ferrocarriles que lo deseen inscribirse, que deseen, se le fue un lo. Oiga, me siento como cuando me tocaba corregir ensayos, cuando era profesor de grado 11 y me tocaba corregir los ensayos. Que lo deseen inscribirse para la licitación del tren La Dorada Chiriguana. El gobierno garantizará la máxima transparencia en la selección del ganado.
Oiga, así como el gobierno garantizó la transparencia en los camiones de agua para La Guajira, de la misma manera, claro. Pero bueno, lo importante es que ese es el trino número 10 y en 10 trinos Gustavo Petro solo ha mencionado al Catatumbo una vez. ¿Se acuerdan cuando les dije que Gustavo Petro compartía, perdón, que Gustavo compartía lo que Petro trinaba? Bueno, otra vez, trino número 11. Trino número 11. Se los leo, pero les va a parecer como si ya lo hubiera leído. Esta es la versión sobre mi vida de joven en Zipaquirá, en el barrio que fundé, Bolívar 83, con una de sus habitantes. En ese tiempo muy joven me tomé una foto que los manipuladores de la verdad transformaron en una foto armada. Usted podrá aquí comprobar quién miente. Y otra vez le sale el fact checker, donde le dice, venga, no comprueben aquí quién miente, comprueben aquí con un análisis forense, que no es lo mismo, quién miente. Llevamos, permítanme reviso, 11 trinos. Número 12. Señores Fiscalía Colombia, les solicito iniciar investigación sobre la actitud discriminatoria y violenta del concejal Sebastián López. Yo soy el comandante de las fuerzas militares de Colombia por virtud de voto popular. No dirijo milicianos. El concejal me calumnia. Vamos a ver cuántas veces en aproximadamente 60 palabras utiliza Petro la primera persona. Señores Fiscalía de Colombia, les solicito iniciar investigación sobre la actitud discriminatoria y violenta del concejal Sebastián López. Yo soy el comandante de las fuerzas militares de Colombia por virtud del voto popular. No dirijo milicianos. El concejal me calumnia. Vamos a escuchar porque yo creo que vale la pena, en honor a la verdad. ¿Por qué no? Vamos a escuchar qué es lo que dice el concejal. Bien, para elevar a Escuchemos. Medellín, pilas con las milicias de Petro. Están en una tarea de desconcentrar la ciudad de Medellín, porque desde Medellín logramos defender a Colombia, articular toda la estrategia política para expulsar a Petro y también para elevar a Colombia de la realidad del desastre de gobierno de Gustavo Petro. Aquí en Medellín tiene 3 personas liderando esa circunstancia. Daniel Quintero, este concejal que se llama José Luis Marín, conocido como Aquí Noticias, y un activista que se llama Hernán Muriel. Ellos 3 actúan como milicias, piensan como milicianos, se articulan como milicianos, destruyen como milicianos y están actuando como las milicias que hay en Venezuela. Están tratando de desconcentrarnos, están tratando de destruirnos y tienen la tarea de que Medellín no sea la que recupere a Colombia. Medellín, pilas. ¿Será que lo volvemos a escuchar? Yo no sé ustedes, pero yo no escuché en ningún momento que él en segunda persona calumniara a Gustavo Petro. Todo el tiempo calumnió, si se puede llamar así, a las milicias, a Daniel Quintero y a los 2 concejales. Recuerden, Aquí Noticias y el otro personaje. En ningún momento calumnia a Petro. Volvamos a hacer el ejercicio porque es muy importante que quede en evidencia. Tenemos por aquí 80 personas en TikTok aproximadamente y por el otro lado tenemos 160. Entonces es muy importante que quede en evidencia la forma como esta gente que dice defender la verdad manipula la información. Entonces volvámoslo a escuchar. Yo voy a volver a leer lo que dice Petro. Y ustedes contrastan lo que dice Petro, ustedes, no yo, contrastan lo que dice Petro con lo que dice el concejal. Y miramos a ver en qué momento se calumnia a Petro. Directamente a Petro. En segunda persona a Petro. Vamos a ver. Señores Fiscalía Colombia, o sea, ya los perfiló. Ya perfiló al concejal. Perfilado. O sea, lo primero es, Petro cuando llegó al gobierno dijo que era el jefe del fiscal.
Y como en esos momentos teníamos a un fiscal parado, le puso el freno. No, 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 un momentico, usted no es jefe mío, señor. Bájese de esa nube. Ahora sí sabemos que Petro es jefe de la fiscal y por eso la escogió además mujer, con el perdón que me merecen las damas. Pero pues hemos visto cómo Petro le habla más duro a las mujeres que a los hombres. Cuando tiene algo para decirle a Timochenko, se lo dice en 3 líneas. Cuando tiene algo para decirle a Camila Palacio, por ejemplo, o a Luz María Sierra, se lo dice en 9 párrafos. Blanco es, gallina lo pone. Pero bueno, terminemos de leer a Petro. Señores Fiscalía, les solicito iniciar investigación sobre la actitud discriminatoria y violenta del concejal Sebastián López. Yo soy el comandante de las Fuerzas Armadas, así como hace él con el lapicito. Yo soy el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, por virtud del voto popular. ¿Será que a los concejales quién los escogió? María Teresa de Calcuta. ¿Será que a este concejal no lo escogió el voto popular? No dirijo milicianos. El concejal me. A mí me han enseñado que me es primera persona, ¿cierto? Me calumnia. Vamos a ver qué dice por aquí entonces el concejal. Y por favor, ayúdenme a encontrar la calumnia Petro. Se Medellín, pilas con las milicias de Petro. Están en una tarea de desconcentrar la ciudad de Medellín, porque desde Medellín logramos defender a Colombia, articular toda la estrategia política para expulsar a Petro y también para elevar a Colombia de la realidad del desastre de gobierno de Gustavo Petro. Aquí en Medellín tiene 3 personas liderando esa circunstancia. Daniel Quintero, este concejal que se llama José Luis Marín, conocido como Aquí Noticias, y un activista que se llama Hernán Muriel. Ellos 3 actúan como milicias, piensan como milicianos, se articulan como milicianos, destruyen como milicianos y están actuando como las milicias que hay en Venezuela. Están tratando de desconcentrarnos, están tratando de destruirnos y tienen la tarea de que Medellín no sea la que recupere a Colombia. Medellín, pilas con las... Por aquí hay algunos que dicen, así les duele, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Pues es que ni nos duele ni lo estamos negando. Y a renglón seguido dice que una vaquita para la barba. Ahórrese la vaca, porque no la necesito. Déjeme la barba tranquilo. Mírese al espejo y mire a ver qué se puede arreglar usted. Mírese al espejo y mire a ver qué se puede arreglar usted. Arregle su vida primero, que seguramente es una mierda. Y no trate de arreglarle la vida a quienes no necesitamos ayuda. Y que gracias. Segunda vez, no hay calumnia directa a Petro. No la hay. ¿Quién es el que manipula? Petro. Entonces vamos a leer un concepto que es muy importante y que además a los que tragan entero los invito a que lo consulten. Les invito a que lo consulten. No, no me dolió, no me dolió. Lo que pasa es que, ¿qué quieren? ¿Que me les quede callado? No va a pasar, no va a pasar. Si me quisiera quitar la barba, me la hubiera quitado hace mucho tiempo, pero no, llevo 14 años sin quitármela. La verdad es que voy a tener un acto petrista. Me gusta mi barba, me gusta mi barba. Muy bien, el concepto de fascismo de izquierda. El fascismo tradicionalmente algunos lo quieren asociar con movimientos ultranacionalistas de extrema derecha. Eso en palabras de Petro. Pero ojo, hay autores y críticos que lo usan para describir regímenes o movimientos de izquierda que imponen autoritarismo, culto a la personalidad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y represión. Un ejemplo podría ser el régimen del Pol Pot o el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya de 1975 al 79 y por ahí podemos seguir con una larga lista.
Allí se buscó imponer una utopía comunista mediante métodos totalitarios, purgas masivas y violencia extrema, características típicas de regímenes autoritarios similares al fascismo. Entonces, cualquiera que quiera consultar si existe o no el fascismo de izquierda, bienvenido al debate. Ahora no vayan a salir a decir, que se le está diciendo fascista a Petro. No, bienvenido el debate porque hay cantidades de autores que se han preocupado por investigar, por publicar textos indexados, textos respaldados por revistas científicas y de ciencia política, donde nos muestran cómo el fascismo de izquierda existe, porque finalmente para que el fascismo se dé, se deben dar unas características que pueden ocurrir al lado y lado. Entonces aquí hay algunos que se las hacen y se las imaginan y ya se están imaginando que yo estoy haciendo lo mismo que ellos harían. Yo no tengo esas necesidades. Entonces ahí ya vieron, Petro calumnia, pero íbamos en el 12 y de los 12 trinos, solo uno del Catatumbo. Sigamos, trino número 13. Primero, proteger la población civil. Más de 350 personas directamente amenazadas por el ELN han sido evacuadas. Segundo del Catatumbo. Vamos, 13, este es el 13, 2 del Catatumbo. 13-2. Pero nótese que cuando habla de la guerrilla solamente lo hace en una, máximo 2 líneas. 14. Vienen los jueces presionando que el gobierno prorrogue una concesión que llaman Muelle 13. En mi opinión, están presionando con corrupción que debe ser investigada. Nunca ha existido un contrato de concesión sobre el Muelle 13. Párrafo 2. Párrafo 3. Solo existe un contrato de homologación entre la ANI y la Armada sobre el Muelle 13 desde hace 30 años. Contrato que terminó el 6 de enero. Párrafo 4. La Armada firmó un contrato de arrendamiento sobre el Muelle 13 a un concesionario vecino que terminó el 6 de enero. Párrafo 5. En los 27 años de arrendamiento se destruyó, según informe de la Contraloría, el 61% del muelle por entrar barcos de 60,000 toneladas cuando solo eran posibles 15,000 toneladas. Párrafo 6. En lugar de prorrogar una concesión inexistente, el arrendatario debe indemnizar al Estado con E minúscula, otra vez Petro, E minúscula, que alguien de estos que está aquí distrayendo le mande el mensaje al presidente, por favor, y le recuerde que cuando estamos hablando del Estado, el Estado tiene que ir con E mayúscula por destruir el Muelle 13. 7 párrafos, pero ninguno del Catatumbo. Ese era el trino número 14. Trino número 14, mientras la gente en el Catatumbo está nadando en charcos de sangre. Trino número 15. Aquí llegó el negacionismo. ¿Van decenas de muertos y no hay justificación para conmoción interior? Así estamos acostumbrados a la muerte. Prefieren debilitar al gobierno que detener el narco. No existe, esto se lo responde a Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos le dice que no existe justificación para decretar la conmoción interior. Que entre otras cosas no podemos olvidar que Petro anteriormente decía, voy a leerles lo que decía Petro antes. Tengan la seguridad que los incendiarios buscan la excusa para decretar la conmoción interior. Quien incendia busca la dictadura. Otra vez, el senador Petro estaría muy molesto con el presidente Petro por estar decretando la conmoción interior. Oiga, nació siendo una hipocresía. Nació siendo falso. En mi época de colegio decían más falso que una moneda de cuero. Muy bien, este rifirrafe con Santos era el trino número 15. Es el presidente Petro justificándole al senador Petro por qué
siendo incendiario, está buscando la excusa para decretar la conmoción interior, queriéndose volver un dictador. Yo solamente estoy tomando las palabras del senador Petro, que hasta donde la historia me recuerda, el senador Petro es el mismo presidente Petro, ¿o no? Bueno, por lo menos la misma persona o el mismo cuerpo, no la misma persona. El presidente Petro es peor que el senador Petro. O sea, es más rastrerito que el senador Petro. En eso coincidimos un gran número de personas. Trino número 16. No van los Estados Unidos hacia la vanguardia del mundo, sino a la retaguardia. La Europa decidirá si va detrás de la retaguardia. Solo hay que levantar el brazo con el saludo nazi a lo Elon Musk. Entonces yo por aquí tengo una foto donde podemos ver a Petro levantando el brazo como nazi a lo Elon Musk. Se los voy a mostrar, porque capaz si no me entienden. No me creen, mentiras. Los que están viendo en YouTube, en Facebook o en Twitter, pueden ver al presidente Petro en un discurso levantando el brazo como nazi a lo Elon Musk. Ahí los tienen a los dos. Porque es que ahora, según los progres que están buscando todos los días con quién pelear, ya no se pueden levantar los brazos porque entonces ya eso también me hace nazi. O sea, yo ya no puedo hacer así porque entonces también soy nazi. Bueno, muy bien, muy bien. Ese era el trino número 16. 16 trinos, 2 del Catatumbo. 16 trinos, 2 del Catatumbo. Vamos con el 17. Desesperados porque el dinero del pueblo sea de nuevo robado por billones por los ricos de siempre, no pueden enriquecerse de manera decente, solo con la vida del pueblo. Esto porque recordemos que el magistrado Vladimir Fernández, ese que Petro mandó a elegir, al que le aparecieron los votos de una noche a otra, el magistrado de bolsillo de Petro, no ha querido firmar unos decretos en la Corte. Aquí lo tenemos. Vladimir Fernández, el magistrado de la Corte Constitucional, ternado por el presidente Petro y que fue su secretario jurídico, no ha firmado 2 autos claves sobre el recálculo de la UPC y los presupuestos máximos. ¿Sí ven cómo se van conectando las partes? A ver, si Petro fuera inteligente, pero es que si fuera inteligente, se le está pidiendo mucho. Si Petro fuera inteligente, permitiría que esas cosas pasen desapercibidas. Y así no politiza al pobre magistrado que lo único que está haciendo es dañándole su reputación. ¿Qué hace Petro opinando del judicial? ¿Qué hace Petro metiéndose en el legislativo? ¿Qué hace Petro opinando del gobierno de Estados Unidos cuando antes del 10 de enero decía que no opinaba del dictador Maduro porque él no se metía en asuntos de otros países? ¿Qué hace? Oiga, me están diciendo Néstor Morales con barba. Eso sí que es un piropo. Muchas gracias por ponerme al nivel de Néstor Morales. Quisiera algún día, cuando sea grande, tal vez lo vaya a hacer también como Néstor Morales. Lo primero es que me tocaría estudiar periodismo para poder llegar a ser así, porque en honor a la verdad yo no soy ni quiero ser ni funjo como periodista. Entonces, muchas gracias por el cumplido. Yo sé, pero muchas gracias, pero no. A mí ni me pongan al nivel de los grandes porque algún día esperaré llegar allá, ni me digan doctor porque a Petro le dicen doctor, entonces es como si me dijeran hijo puta. Perdónenme por lo de dijeran, no quise. Se me salió el ministro de Educación que llevo por dentro, me exalté un poquito. Muy bien, sigamos aquí. Sí, yo sé que la risa es lo que calienta. Discúlpenme otra vez. Estábamos en el trino número 16 de 2 y era el de la corte aquí hablando de la EPS. Trino número 17. Que el pueblo los acompañe siempre. Leandro y Smith. El fascismo, otra vez fascismo, recuerdan que les dije que habían unas palabritas que él tenía que decir todos los días. Pues esto fue el 20 de enero, porque además desde que está pasando lo del Catatumbo, Petro pasó de poner 20, 25 trinos diarios a poner 3 o 4. El fascismo se ha desaforado. Herido de muerte, busca matar a los constructores de la vida. Quien mata cultura, mata vida.
Silenciar es su objetivo y desde hombres de gobierno hasta narcos se ponen en la tarea. Resistiremos. Oiga, me quedó bien la cuña publicitaria, ¿cierto? Porque eso es lo que parece, una cuña publicitaria, una cantidad de sinsentido, una cantidad de cosas que no puede probar. Pero bueno, es Petro, ¿qué más se le puede pedir? Pero aquí lo que importa es 17 y sigue sin hablar del Catatumbo. Trino número 18. Este es muy bueno, este es muy bueno porque precisamente estamos hablando de fascismo. Estamos hablando de fascismo, entonces vamos a ver, ustedes me dicen qué les parece esto. Aquí lo tenemos. Este hombre acosó a la senadora Marta Peralta Epiayú. Fuera de eso pone un video y perfila al hombre. Lo perfila, lo manda a perseguir con el video del pacto histórico. Obviamente está defendiendo a sus borreguitos. Después de una campaña racista, la senadora es víctima de este acoso. Oigan esta parte. Dice así con entonado acento. Dice así con entonado acento. Voy a repetir la última oración. La senadora es víctima de este acoso por un hombre que tiene sangre negra, pero que piensa como blanco. Supremacista, perdón. Perfilar no es malo cuando se es culpable. Entonces aquí hay unos ciudadanos de a pie que creen, a ver, tal vez como Bolívar solo lleguen a bachilleres y se creen jueces para determinar quién es culpable y quién no es culpable. Sin tener acceso ni siquiera al acervo probatorio del caso. Ni siquiera, sin tener acceso ni siquiera a los documentos reservados de cada caso. Y ellos creen, ese sí es el daño que han hecho las redes sociales, que ahora vemos cualquier cosa en redes sociales y creemos que es suficiente para determinar si jurídicamente alguien es culpable. Pero aquí, más allá del perfilamiento, es esto último. Después de una campaña racista, la senadora es víctima de este acoso por un hombre que tiene sangre negra pero que piensa como blanco, supremacista. ¿Qué pensarán los blancos? O sea, no se sabe qué es peor. Si está insultando a los blancos o si está insultando a los negros. Defínenlo ustedes, pero pues que este comentario para los que acaban de llegar venga del presidente de la República, a mí me deja mucho que desear. Luego es el número 18 para los que acaban de llegar. Estamos analizando el Twitter de Gustavo Petro, a ver cómo él gobierna por Twitter, a ver cuántas veces ha hablado sobre el río de sangre que están viviendo en el Catatumbo. Y pues llevamos 18 trinos y de los 18 solo ha mencionado el Catatumbo 2 veces. Conclusión, no le importa lo que pasa en el país. O sea, no solamente no ha hablado del Catatumbo por Twitter, sino que se fue para Haití todo el día. Muy bien. Entonces, por aquí nos decían, el fascismo es una ideología política autoritaria que surgió en Europa en el siglo XX, especialmente asociada con el régimen de Mussolini en Italia. Esto es lo más importante, se caracteriza por la exaltación de la nación o la raza por encima del individuo, la concentración del poder en un líder fuerte, el rechazo a la democracia liberal, la supresión de la oposición política, el uso de propaganda masiva, el militarismo y con frecuencia la promoción de valores tradicionales y persecución de minorías. Aunque varían sus formas, el fascismo busca consolidar un estado totalitario donde no haya espacio para la disidencia ni el pluralismo político. Eso es algo muy parecido a lo que pasa en Venezuela. Entonces hay que hacer todo un estudio de caso y hay que revisar de manera minuciosa si estas características se cumplen. Y si esas características se cumplen, pues se concluye que se es fascista, que se es un régimen fascista.
independientemente si el régimen es de derecha o de izquierda, como lo dicen los autores que así lo sustentan. Pues es que yo hubiera querido descubrir esto y hubiera querido poderme llevar los créditos, pero no, no. O sea, no, yo no me voy a comportar como Petro, la verdad. Esas son las características de un fascista. Entonces, cuando Petro va por la vida diciéndole fascista a todo aquel que piensa diferente, blanco es, gallina lo pone. Por eso, cada que les hablen de fascismo, recuérdenle a las personas que el fascismo también se da en los regímenes de izquierda. Y pues hay muchos libros que les hablan del tema, porque además en los últimos años, se ha visto en crecimiento. Muy bien, ese era el trino número 18. Nos quedan 2 para llegar al límite que nos propusimos. Trino número 20. Trino número 20. Perdón, trino número 19. 19, perdón, 19. Dicen que queremos generalizar el nombre del fascismo a cualquier ser humano. Dirían mis amigos de México, otra vez la burra al trigo, güey. No mames, güey, otra vez las mismas mamadas. Pinche vato, cabrón. Dicen que queremos generalizar el nombre del fascismo a cualquier ser humano. Pero no, el fascista es el que quiere eliminar la diferencia. ¿Acaso ellos no quieren eliminar la diferencia? Aquí vemos cómo están actuando en el chat algunos. Aquí, aquí, aquí. Porque además estamos por varias plataformas al mismo tiempo. ¿Acaso no son ellos los que quieren eliminar la diferencia? Yo nunca pude aprender a ser como ellos, pero ¿se acuerdan de, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Algo así. Pero no, el fascista es el que quiere eliminar la diferencia. El nazi mata a los diferentes, mata la diversidad que es el sustento de la vida. ¿Acaso aquí todo el que piense diferente a él no es fascista de derecha? O sea, hemos llegado, aquí hemos llegado en este régimen petrista, hemos llegado a los absurdos de decir que el ELN se volvió paraco. Que Katherine Miranda, Katy Jubinado, se volvieron uribistas. Esta es campeona. Que Jorge Enrique Robledo se volvió de la ultraderecha. Y esta es la peor de todas. Que Aurelio Suárez, panelista de Blue Radio, exdiputado de Risaralda, ex profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, de izquierda hasta el tuétano, es de derecha. ¿Acaso no son ellos los que quieren eliminar la diferencia? ¿Acaso no son estos mismos los que se van para mi canal en el que tengo la academia de inglés a llamarme profesor Paraco? Porque quieren hacerle daño a mi academia y quieren que mis estudiantes no me compren los cursos. ¿Acaso no son estos que movieron el año pasado un numeral para que la gente no viera y no asistiera al concierto de Marvel y no viera las producciones de Marvel porque Marvel estaba al otro lado de Petro? ¿Acaso no son estos los que le hicieron la vida imposible hace unos días a Rigo? Sí fue Rigo el de la carrera en Medellín. Los de Medellín, por favor, me corregirán si me estoy equivocando con el nombre del ciclista. Porque allá se gritó al unísono, fuera Petro. ¿Y estos son los que están hablando de respetar la diferencia? ¿Sí ven que el fascismo sí se puede dar a la izquierda? Pues por lo menos las características de un comportamiento fascista. En eso no hay discusión. No la hay. De manera que es así de simple. Ese era el trino número 19. Y vamos con el último trino, número 20. Permítame lo amplío porque este es un poquito largo. No, mentiras, no es largo para cuando de Petro se trata. Es
es simplemente de 2 párrafos y medio. Habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción. Esto fue hace 3 días y todavía no se conoce el decreto. O sea, esa es la seriedad que tenemos en Colombia. Un presidente que hace los anuncios por Twitter, un presidente que siempre dijo que declarar estado de conmoción era legalizar la dictadura, y lo que está haciendo en Colombia es exactamente lo mismo, legalizar la dictadura. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Con el de emergencia económica ya recularon. Con ese ya recularon, ya dijeron que no van a declarar el estado de emergencia económica porque reflexionaron y vieron que no es necesario. No, porque saben que la Corte se los tumba porque no hay sustento para declarar una emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. Y si no, ¿qué? ¿Cómo así que espero del Poder Judicial su apoyo? Hágalo bien, hágalo en derecho y el Poder Judicial no lo va a poder rechazar. Es que es simple. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. Y así llegamos al trino número 20 de Gustavo Petro. Mientras el país nada en sangre, mientras en el país vemos la noticia de los miles de desplazados, mientras tenemos que aguantarnos que el señor Diosdado Cabello sea el que esté ayudando a los desplazados, porque el presidente está en Haití, vemos cómo en Colombia tenemos un presidente que al parecer no le importa el país, porque analizándole su canal de comunicación principal, como lo ha demostrado en los últimos 3 años, de los últimos 20 trinos, que además alcanzamos a analizar hasta el 20 de enero, los últimos 3 días, solamente en 2 mencionó el Catatumbo. O sea, en el 10% de los trinos, 2 de 20 mencionó el Catatumbo. Ese es el interés que tiene Gustavo Petro por los ríos de sangre que se están viendo hoy en el Catatumbo. Y así hasta que la hipocresía se hizo costumbre. Por otro lado, tenemos a Gustavo Bolívar, que dice, hermoso discurso, elogiando la presentación de Gustavo Petro en Haití. Yo me miro y no es que me dé risa mi cara. Es que estos son los mismos que cuando Duque hablaba de la guerra entre Ucrania y Rusia, lo llamaban a relación que porque no podía ser que el presidente de Colombia se estuviera metiendo en asuntos internacionales mientras tenía la casa desordenada. Petro tiene a miles de habitantes saliendo de sus casas desplazados y a toda una comunidad nadando en sangre. Mientras tanto, está en Haití y se está echando discursos otra vez para figurar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Aquí tenemos algunos de los titulares. El ELN sepulta la paz, infamia y crimen de guerra. El ministro Cristo denuncia barbarie mientras el gobierno de Petro guarda un silencio cómplice. Petro guarda silencio. 20 trinos y solamente en 2 habla del Catatumbo. Desde el Catatumbo, el ministro Juan Fernando Cristo sentenció la derrota de cualquier esperanza de paz con el ELN. ¿Y el gobierno? Silente, señores. Silente, perdón. Mientras esta organización criminal siembra muerte y desolución, las promesas de paz total no son más que una ilusión vendida a un pueblo que sufre los estragos de un Estado incapaz de actuar. Cristo, en su justa indignación, no dudó en calificar como infamia y crimen de guerra los actos de sevicia
que el ELN ejecutó con premeditación. Mientras tanto, las cifras de desplazados crecen y la administración parece más interesada en dialogar con verdugos que en proteger a las víctimas. Este es el precio de gobernar con ideologías que priorizan a los victimarios. Y a los que se están preguntando por la fuente, es mi opinión. ¿Es mi opinión de qué? De lo que está pasando en el Catatumbo. ¿Alguien va a negar lo que está pasando en el Catatumbo? Otra, el fracaso del gobierno Petro. Campesinos desplazados, cocaleros forzados y promesas vacías mientras Colombia arde en el Catatumbo. El desastre del Catatumbo desenmascara la incapacidad de un gobierno que pregona paz, pero cosecha ruina. Luis David Sandoval, símbolo de los miles de desplazados, deja clara la tragedia. Oiga bien, promesas de retorno a tierras que solo garantizan muerte. Lo dijo el campesino, no lo dije yo. Una nación abandonada, campesinos obligados al cultivo de coca por el desdén estatal y una violencia desatada entre facciones, que Petro prometió desarmar. La paz total no es más que un espejismo que condena a los colombianos al exilio interno. A Cúcuta no le cabe una persona más. Alta ocupación hotelera ya, señores. Esto es una crisis humanitaria. El Ejecutivo, mientras tanto, se pierde en discursos vacíos y estados de conmoción que apenas maquillan su incapacidad para proteger la vida y el trabajo de quienes lo necesitan. En el Catatumbo, el verdadero enemigo es la inacción gubernamental. A esta gente del Ejecutivo se le anunció desde noviembre que esto iba a pasar y no hicieron nada, más allá de darles tiempo para que lo pudieran ejecutar. Fuente es mi opinión frente a lo que está pasando en el Catatumbo y frente a las declaraciones de un campesino en medios nacionales. Simple. El que tenga otra opinión, pues compártala y ya, eso es todo. Pues es que las opiniones ni son ciertas ni son mentiras, siempre y cuando se basen en un hecho. Y pues aquí nadie puede negar lo que está pasando en el Catatumbo. El Catatumbo arde mientras Petro guarda silencio. Esta es la tapa. Diosdado Cabello se proyecta como el salvador de los desplazados colombianos. Lo que nos faltaba. Les repito, Diosdado Cabello se proyecta como el salvador de los desplazados colombianos. Diosdado Cabello, brazo ejecutor del chavismo, se pasea entre desplazados colombianos con una sonrisa tan falsa como su discurso de ayuda. Mientras cientos de familias huyen del horror que siembran las guerrillas amigas de las ideologías fracasadas, el silencio ensordecedor del gobierno colombiano evidencia su complicidad. La frontera, tierra de nadie, se convierte en el escenario perfecto para que los enemigos del pueblo se pavoneen, y laven sus culpas. Pero que no se engañen. Esta es la misma narrativa que empobreció a Venezuela. La miseria se exporta y el espectáculo de Cabello es una bofetada al pueblo colombiano, víctima del abandono estatal y de las alianzas peligrosas. Todo esto pasa allá, en lo que según Petro sería la capital de la paz. ¿Recuerdan cuando dijo que el Catatumbo iba a ser la capital de la paz? Lo que no nos dijo es que era paz con S, de paz, 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 como lo puede ver todo el mundo hoy en el país. Aquí no estamos diciendo nada que no sea cierto. Seguramente él podría sacar, si yo fuera un creador de esos grandes, seguramente él podría sacar un video diciendo que lo estoy calumniando, pero no lo estoy calumniando. Estoy tomando sus discursos del pasado. Simple. Y así, señores, hasta que la hipocresía se hizo costumbre. De esa manera llegamos al final de nuestro programa de opinión de hoy.
en donde vemos cómo las cosas en el Catatumbo no cesan y el silencio de Petro sigue ensordecedor. Este man estaba en coma en periodos uribistas. Les voy a leer, les voy a leer solamente una parte de una columna titulada, permítanme si la encuentro además, porque eso lo publiqué en 2021. Para que vean, hay un libro que se llama Entre columnas, crónicas de un docente. Lo pueden comprar en El Corte Inglés si están en España, o lo pueden comprar en Amazon. El autor de ese libro es quien les habla, Hernán Tena, como Los Pañales. Y en ese libro publiqué mis columnas publicadas entre los años 2015 y 2021. O sea, 6 años de columnas publicadas en un libro, en donde ustedes pueden ver que con esta misma vehemencia y con este mismo humor critiqué el gobierno de Juan Manuel Santos II y el de Iván Duque. Y el 14 de junio de 2021, como lo pueden ver aquí en pantalla, los que están por YouTube y por Twitter y por Facebook, publiqué esta columna titulada Las 11 jugaditas del uribismo, en donde les comentaba cómo el uribismo en su momento manipulaba a un sector de la sociedad con los 11 principios de la propaganda nazi. Es una columna bastante larga. De hecho, le hice podcast, la grabé y el podcast dura 17 minutos porque es toda una investigación con fuentes en donde podíamos exhibir fracciones de discursos. Por ejemplo, les voy a leer solamente el principio de la vulgarización. Y ahí le hago una crítica a Vicky Dávila en su momento. Principio de la vulgarización. Abro comillas. Este principio se basa en la premisa de que toda propaganda debe ser popular. Yo les leo lo que pasaba en épocas del uribismo y contrástenlo con lo que pasa en épocas del petrismo y vamos a ver que todos los caminos conducen a Roma. Abro comillas. Este principio se basa en la premisa de que toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental que se debe realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión es escasa. Además, se tiene gran facilidad para olvidar. La locución es como la madre. Solo hay una, la del presidente, Vicky Dávila. El anterior es un ejemplo de un trino de la periodista de Semana, en la que pretendía desprestigiar un discurso del entonces senador Gustavo Petro, acusándolo de tener ínfulas presidenciales. Esto, para contextualizarnos un poco, fue por allá ya finalizando el gobierno de Duque, cuando Gustavo Petro hizo una locución pública en la que todo el país dijo que parecía ya el presidente, o sea, estaba muy encampañado. Según la RAE, alocución hace referencia a un discurso o razonamiento breve por lo común y dirigido por un superior a sus inferiores, lo que indica que no solo hay una. Puesto que superiores hay muchos, el presidente es uno de los tantos. Luego, si se pone en evidencia que su propaganda era popular y adaptada al nivel menos inteligente. En su momento, Vicky Dávila logró que la compartieran 3,000 personas y que 8,700 dieran clic en me gusta. Pero hay algunos que todavía dicen que en épocas del uribismo yo estaba escondido. Y les voy a leer la segunda, el último. Principio de renovación. Otra vez, piensen en Petro y yo les leo lo que pasaba antes. En este principio se debe tener en cuenta que el objetivo principal es emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos,
a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya esté interesado en otra cosa, que era lo que les decía antes. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de las acusaciones. Esto yo se lo resumí en instalar cortinas de humo para que la gente se olvide de lo que está pasando, como están haciendo, lo acabamos de ver. 20 trinos de Petro y de los 20 solamente 2 del Catatumbo. Y muchos de muchas cosas, de la CPS, de Trump, de Haití, de la senadora Peralta, pero ninguno del Catatumbo. Ahí se está aplicando el principio de la renovación. Ahora bien, los colombianos se encuentran en medios como Semana, Blue Radio, La W, El Tiempo y otros, una cortina de humo que distrae la atención y no deja ver algunas realidades del país. Hace pocos días, por ejemplo, la vicepresidente con funciones de canciller dijo en Semana que la protesta pacífica tiene la protección y las garantías debidas. Lo anterior a pesar de las crudas estadísticas que han sido portada de medios independientes e internacionales. Al respecto, el diario La Nube, que fue donde estoy leyendo, encontró más de 20 publicaciones a lo largo del puente del 14 de junio que buscaban deslegitimar el mal llamado estallido social, yo aquí lo llamo protesta, y el conflicto social que vivía el país en su momento. Entonces, no, petristas fiu fiu, como les dice por ahí otro creador de contenido. Aquí, anteriormente, criticábamos lo que criticamos hoy. No somos tan hipócritas y tan estúpidos como los que antes criticaban lo que hoy aplauden. Porque el problema no era lo que pasaba antes. El problema era quién lo hacía. Y como ahora lo hacen los suyos, entonces hay que aplaudirlos. Aquí no, señores. Y con eso, siendo miércoles 22 de enero, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana.